El dolor lumbar, comúnmente conocido como lumbalgia, puede dar un síntoma muy famoso y conocido que es la ciática. Se dice que normalmente el 80% de la población va a sufrir al menos una vez en su vida un dolor de tipo ciático. La gran mayoría de las veces se resuelve de manera médico-conservadora, con analgésicos, rehabilitación y terapia. Sin embargo, un 10% de los pacientes pueden requerir algún tipo de cirugía. No todas las enfermedades son hernia, pero sin embargo, la enfermedad normalmente empieza con la degeneración de un disco, donde se empieza a protruir y comprimir el nervio. Este es un ejemplo de un disco normal y un disco herniado que comprime el nervio y posteriormente va a producir un dolor característicamente eléctrico, hormigueo, calor, adormecimiento, que va a bajar a través de la pierna, tanto por la cara anterior, lateral y más frecuentemente por la cara posterior. Ese dolor, que se conoce como la ciática, es un dolor por la compresión del nervio ciático. Después de hacer una serie de estudios, tomografía, radiografías y resonancia magnética, nosotros decidimos realmente cuál es el diagnóstico y cuál es el mejor tratamiento en caso de que el paciente requiera algún tipo de cirugía. Normalmente los pacientes jóvenes, 20, 30 y 40 años, tienen una hernia de disco y eso fácilmente lo podemos resolver igualmente por endoscopía o por microscopía con una incisión pequeña, una discoidectomía, solamente quitar el disco. Sin embargo, entrando a los 40, 50 y más común a los 60 años, los pacientes tienen un proceso degenerativo global en la columna. A veces hay fracturas asociadas, desplazamiento de las vértebras y entonces no solamente es quitar la hernia o el disco, sino además levantar el espacio, colocar una serie de implantes que van a hacer que la columna ya no se mueva y que esté fija. Eso se conoce como artrodesis lumbar y en un acrónimo en inglés se conoce como TLIF. Eso es la fusión de la columna lumbar mediante una técnica de mínima invasión. Lo que vamos a hacer en ese procedimiento es mediante una vía percutánea, esto significa sin abrir grandes incisiones, hacemos heridas que pueden ir de 2 a 3 centímetros, guiados por un navegador o una radiografía, fluoroscopía. Posteriormente colocamos unos cables que nos van a dar la guía hacia dónde debe de estar la vértebra. Una vez que colocamos esas guías, metemos un sistema de dilatación muscular para no cortar el hueso y no cortar los músculos, donde posteriormente con un microscopio de alta potencia y un fresador de hueso vamos a despulir solamente la parte que queremos cortar, digamos un porcentaje muy pequeño de hueso. ¿Y eso con qué fin? Para poder meter, por decirlo de una manera, una calza, es una caja, un implante, y poder levantar nuevamente el espacio para que el nervio quede completamente descomprimido. Posteriormente, igual, bajo una guía de un navegador de columna o un fluoroscopio, vamos a colocar los tornillos y posteriormente a fijarlos con una barra, de tal manera que al final del procedimiento, después de haber colocado 4 o 6 tornillos, el paciente va a tener solamente 1 o 2 incisiones de 3 centímetros sin haber cortado realmente o mucho o agresivamente el músculo, con una pronta recuperación. El resultado final más o menos se va a ver de esta manera, donde los tornillos están insertados de afuera hacia adentro al hueso y después anclados con una barra entre ellos para que la columna ya no se mueva. Entonces se le colocan unos candados y aunque en este modelo no lo representa, pero llevamos aquí en medio un implante que va a ser el que levante la vértebra. Igualmente los pacientes desde el primer día se pueden levantar, caminar y empezar a deambular en la habitación. Por lo regular los vigilamos también 48, 72 horas. Si todo está bien y la evolución es correcta, los mandamos a casa para que tengan su recuperación en domicilio. La recuperación normalmente va de 3 a 4 semanas, donde los pacientes en ese tiempo pueden llegar arriba del 90% a su recuperación. Es un procedimiento igualmente altamente efectivo, altamente exitoso y satisfactorio por haber retirado el dolor, mejorado la sensibilidad y recuperado la fuerza. Centro de Neurociencias Ángeles.